Yo voy a soltar la palabra y la recibe el que la quiera recibir. Amén. Bueno, cambia tu entorno. Vamos a comenzar ahora. Cambia tu entorno y cambiará tu interno. Dígalo conmigo. Cambia tu entorno y cambiará tu interno. Cuando nosotros recibimos a Cristo, siempre me gusta hacer esta aclaración y me gusta hacer esta introducción cada tanto. Desde que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, desde que le abrimos nuestro corazón a Jesucristo, ahí recién comenzó la buena obra del Señor en nuestra vida. No es que cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesucristo e hicimos la famosa oración de fe o declaración de fe o profesión de fe, como dicen muchos, no es que ahí ya fue la obra hecha. La obra ya fue hecha en la cruz, pero desde que Cristo entra a nuestro corazón, comienza una obra de transformación en nuestra vida. Desde que Cristo llega a nuestro corazón, comienza un proceso en el que el Señor empieza a mudarnos de un viejo hombre a una nueva persona. Ya Cristo nos puso dentro suyo, y dice la Escritura en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas, dígalo conmigo, todas son hechas nuevas. Ahora, el problema cuando nosotros caemos en la religiosidad, que no me gusta mucho usar la palabra religiosidad como algo negativo, porque en la Biblia sí se habla acerca de una religión verdadera. Lo dice el apóstol Santiago, dice, la verdadera religión pura y sin mancha, así dice Santiago, y dice que es guardarse del mundo y servir, si no me equivoco, creo que a las viudas, dice, y a los desamparados. Es decir, que hay una verdadera religión, y lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, a mí no me gusta usar mucho hablar de religiosidad como algo malo. Mas sí podríamos decir que a veces nos acostumbramos negativamente. Tampoco las costumbres son malas, pero a veces nos acostumbramos negativamente a las cosas del Señor. Cuando nosotros empezamos en nuestra casa espiritual, empezamos a experimentar su presencia y nos acostumbramos a un nivel musical, nos acostumbramos a un nivel de unción, nos acostumbramos a un nivel de palabra, llega un momento en que lo damos por sentado y nos acostumbramos, vamos a ponerlo así, negativamente. ¿Me está siguiendo? Nos acostumbramos negativamente, porque llega un momento en que ya está, o sea, ya sé lo que va a pasar, sé que va a haber buena palabra, pero no nos deleitamos más como al principio. ¿Verdad que hasta ahí me estoy dando a entender yo? Llegamos a una casa espiritual donde abunda palabra de Dios y una palabra con revelación, y resulta que, perdón por lo que voy a decir, y definitivamente es para darle la gloria al Señor, pero yo tengo entendido y lo he experimentado que no en todas las congregaciones hay buena palabra, hay sana doctrina, y no en todas las congregaciones hay revelación de la palabra. A veces hay buena doctrina, pero no hay como una palabra revelada, una palabra fresca. Y a veces hay mucha palabra, pero de hombre, mucha motivación o mucha psicología. Más la palabra de Dios bien ministradita, bien traída del cielo, fresquita, eso es otra cosa. Y cuando nosotros llegamos a una casa espiritual donde hay todo eso, uno siente, ¡ay, qué rico estoy comiendo! No sabía que todo esto estaba en la Biblia. Qué rico comer así, asadazo espiritual, entre semana, el domingo, qué belleza, transmisiones. Pero llega un momento en que ya lo empezamos como a menospreciar porque se vuelve como algo común. Y quiero decirle que la palabra de Dios nunca debe ser menospreciada. La unción no debe ser nunca menospreciada. Si uno se acostumbra a un buen nivel, uno después no quiere bajar de nivel. Por ejemplo, cuando uno se compra un buen auto y ya uno ya no quiere pasar a un 147 de vuelta, ¿o sí? No, yo no quiero. Yo del que tengo para arriba, le dije al Señor, del que tengo para arriba, yo ya para abajo ya no quiero más. Yo voy de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero el tema es que cuando el pueblo se vuelve haragán, empiezan a tumbar la unción.
la unción que había en casa se empieza a tumbar. Cuando el pueblo es haragancito y no le pone fe a la palabra de Dios, no la pone en práctica, cuando el pueblo es haragancito y no quiere adorar, ni siquiera cierran los ojos, toda la unción que estaba ya en este lugar empieza a ser tumbada porque el Espíritu Santo se da cuenta que el pueblo no tiene hambre. Ya sé que hoy no me va a decir mucho amén, ¿eh? Yo sé que hoy no voy a cosechar muchos amenes, pero es así. Porque dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo. De hecho, dice y es bíblico lo que le estoy diciendo. Mire, el ministro puede estar ungido, pero si las personas no tienen ganas, no van a obtener nada. Por más que el ministro quiera agitar la unción, capaz la agita la unción, hace descender la presencia de Dios y Dios va a respaldar a su siervo. Pero si no hay hambre en usted como hijo de Dios, usted se va a ir de aquí igual. Y hay un texto bíblico que me respalda, que dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en un lugar. Es decir, Dios, el Padre, usó a Jesucristo en su propia tierra, pero no pudo hacer mucho porque la gente no tenía ganas. Simplemente había ido sin ganas al culto, había ido sin ganas a ver a Jesús, no le creían a Jesús. Y ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Si este que no era el hijo de José, el hijo de María, el carpintero, y ahora viene a decir que es el Mesías y Jesucristo. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios aquí? Amén. Yo creo que Jesús es Dios, pero entonces, ¿cuántas cosas habrá del Señor que Él las va a hacer porque son su voluntad y las va a hacer porque simplemente Él las quiere hacer? O como Él dijo en algún momento, me es necesario pasar por tal lugar. Y la va a hacer porque es su voluntad, está dentro de sus planes. Pero otras cosas, otros milagros, otras manifestaciones, nos las estamos perdiendo porque no tocamos desesperadamente el borde del manto del Señor. Porque nosotros nos hemos convertido, y hablo no solo de Judá, hablo de todo el cuerpo de Cristo, nos hemos convertido en la iglesia de la Odisea. Tenemos muchas comodidades, tenemos autos, tenemos calefacción en invierno, aire acondicionado en verano, tenemos buena palabra, tenemos pantallas para ver los textos bíblicos, tenemos el griego, el arameo, las cartas del Nuevo Testamento, que en su momento la iglesia no las tenía, la Biblia conjunta como nosotros la tenemos, ellos no la tenían y sin embargo ellos tenían más milagros y más manifestaciones del Espíritu Santo que nosotros aquí. Y eso es para vergüenza nuestra como iglesia del final de los tiempos, ¿o no? Bueno, yo le estoy predicando palabra de Dios, ahí es cuestión de que nos humillemos y digamos, Señor, es cierto. Es cierto. Ahora, hermanos, yo quiero realmente sacudirle su fe, sacudirle la comodidad. De nuevo le voy a recordar, y no lo estoy diciendo por nada en específico, no estoy diciendo por algo que yo esté viendo ahora, es porque el Espíritu Santo lo pone en mi corazón decirlo. No podemos vivir por emociones, ni por sensaciones, ni por sentimientos, ni por sentires. Viste que el evangélico todo el tiempo dice, siento del Señor. O no siento del Señor. La Biblia dice, por fe andamos y no por vista. Y la fe, hermanos, es obediencia a lo que ya está escrito. Entonces hay gente que, por ejemplo, dice, no siento congregarme y yo tampoco siento ir a trabajar, pero voy igual. ¿A cuántos el sábado a la mañana, cuando está haciendo un fresquete tremendo que parte la tierra, dicen, ay, siento del Señor ir a trabajar? Nadie me levanta la mano porque nadie quiere ir el sábado a trabajar cuando está haciendo mucho frío. Pero por fe andamos y no por vista. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad ir a trabajar, ¿verdad que sí? Y bueno, también es nuestra responsabilidad traer el fuego al altar. El Levítico 6 dice que el fuego del altar nunca debe apagarse, nunca, nunca. Ahora, que el fuego no se apague ya no depende de Dios. Dígalo conmigo, por favor. Que el fuego no se apague no depende de Dios. Diga así, depende de mí. Porque el Señor le dijo a Timoteo a través de su padre espiritual, Timoteo,
aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. El fuego ya lo puso el Señor ahí. El fuego del Espíritu Santo ya te lo pusieron dentro tuyo, hermano. Ahora, quien lo tiene que avivar eres tú. El responsable de traer leña a tu altar eres tú. Si te apaga el fuego, se te apaga la comunión, si se te apaga el primer amor, no es culpa del pastor, no es que el pastor no tiene más unción, no es que el Tevi no oró, no es que Pablo tocó mal el acorde, es que tú no estás llevando leña a tu propio altar. Así que vamos a levantar nuestras manos y decirle, por favor, Señor, háceme entender, abrí mis ojos, recibo tu exhortación, necesito traer fuego a mi altar porque el Hijo viene pronto. El Hijo viene pronto a buscarme y quiero que haya aceite y fuego en mi lámpara, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora no me he desviado del tema, porque si yo no me mantengo avivado del Espíritu Santo, yo no voy a poder resistir el día malo. Cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo, generalmente solemos pensar que se trata de hablar lenguas, de caernos al piso, de por ahí temblar o alguna manifestación así. Y yo no me burlo de eso porque yo lo he visto, lo he vivido, así que yo no me burlo de nada de eso, ni tampoco es que lo descreo. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. Aunque a veces uno no las comprende, hermanos, pero el Espíritu Santo se mueve como Él desea moverse. Ahora, el Espíritu Santo también es el que nos ayuda a permanecer en Cristo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para no perder la fe. Porque hay días que no tenemos ganas de orar, días, ahora ya no digo días, hay meses. Semanas enteras donde uno no quiere orar, semanas enteras donde uno no quiere congregarse, semanas enteras en las que uno le pone mala cara al pastor cuando predica, semanas enteras, hermano, de verdad, semanas enteras donde uno dice, canta, y bueno, vamos a poner onda porque si no el pastor me va a retar. Yo sé que uno pasa por esas etapas, a otros les ha durado meses, pero necesitamos, hermano, arrepentirnos de eso. Porque si yo no pretendo estar o procuro estar lleno del Espíritu Santo, cuando me venga la tentación, voy a querer ceder fácilmente, me voy a querer abandonar, porque es como un despecho. ¿Verdad? Que la persona casada o el novio, si le fallan a uno, ya quiere uno ir de despecho ahí, a donde las cariñosas dicen en Centroamérica. ¿Verdad? Ese es el famoso despecho. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu Santo glorifica al Hijo y el Hijo de Dios es nuestro Salvador. Entonces, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no es solo para hablar en lenguas, no es solo para sanar a los enfermos, es para permanecer en Cristo. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? Ok, ahora, el Espíritu Santo también nos da discernimiento. Él abre nuestros ojos, Él abre nuestro entendimiento y hay cosas que nosotros también, otra vez, como evangélicos, siempre circunscribimos algunas cosas de la palabra de Dios a algunas cositas nada más. Y el discernimiento no solo es para dentro de un proceso de liberación o una administración donde hay un endemoniado que se manifestó. El discernimiento espiritual es para todo, hermano. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Yo necesito la llenura del Espíritu Santo para ser un buen esposo. Yo necesito la llenura del Espíritu Santo para no solamente orar, sino también para ser un buen padre, para ser un buen empleado. Pero también necesito el discernimiento no solo para saber quién entra por aquella puerta o si hay un endemoniado que se manifestó, saber si es espíritu de violencia o de qué cosa, ¿no? Sino que necesito discernimiento de espíritus incluso para hacer negocios. Incluso para saber con qué espíritu me está llegando cierta persona. Hay personas que se nos acercan, y eso yo lo he visto mucho. Hay personas que se nos acercan y nos hacen creer que quieren a Cristo. Y con el paso del tiempo te das cuenta que no es que quieren a Cristo, sino que son enviados del enemigo solo para desgastarte.
Y para eso yo también necesito al Espíritu Santo para que me dé ese discernimiento. Es decir, che, este me está viendo la cara. Y entonces uno saber qué decisión tomar. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Entonces, el primer punto que quiero darles es, número 1, revisa y analiza tus amistades y afinidades. Eso es importante. Para los que toman nota, por favor, escríbanlo. Revisemos y analicemos nuestras amistades y escuche bien, nuestras afinidades. Porque para tener éxito en nuestra vida cristiana y mantenernos firmes hasta el final, y hasta el final me refiero cuando me toque morir o cuando Cristo venga. Yo creo que Cristo viene. De hecho, yo creo que voy a ver la venida de Cristo, ya sea que Él venga o que yo me muera, pero Cristo viene de cualquier manera. Y sí, eso es así. Ahora, para mantenerme fiel al Señor, yo me quiero mantener fiel al Señor. A veces cuesta, hay muchas luchas. Estamos viviendo los tiempos más peligrosos de la era cristiana. Estamos viviendo los tiempos más peligrosos de la iglesia de Cristo Jesús. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero ya estamos viviendo los días de Noé y de Lot. En todo sentido. Lo estamos viendo en la perversión sexual, lo estamos viendo en el cambio climático, lo estamos viendo en un montón de cosas. Cristo viene pronto y yo me quiero mantener fiel al Señor y procuraría como pastor que usted también quiera mantenerse fiel hasta el final. Ahora, para mantenernos fieles hasta el final, no solamente yo necesito estar lleno del Espíritu Santo, congregarme y hacer todo lo que yo ya más o menos sé que tengo que hacer, sino que también debo revisar y analizar mi entorno. Cuando uno conoce o le ha tocado tratar con alguna persona con alguna afección, un vicio como el alcoholismo, a mí me ha pasado acá en la congregación, no sé si usted ha tenido algún familiar que tiene problemas con el tabaco, con el alcohol o algo de ese tipo, usted se va a dar cuenta que si indefectiblemente, si uno no cambia el entorno de esa persona, el interno de esa persona nunca va a cambiar. Estoy hablando humanamente, yo entiendo que el Señor hace una obra tremenda, pero mire, yo también he visto gente recibir a Cristo, bautizarse, y por no cambiar su entorno, no cambian por dentro. Entonces reciben la salvación, conocen a Cristo, experimentan su gracia, pero al no cambiar sus afinidades, terminan perdiéndose. Y es peligroso eso, hermano. Muy peligroso, porque dice Hebreos que aquellos que ya probaron los poderes del siglo venidero, ya no queda sacrificio para ellos. No sé si me lo puedes buscar o alguien por ahí. Eso creo que lo dice la carta a los Hebreos. Y me gustaría dejárselo como alguna evidencia bíblica de lo que estoy diciendo y no piense que me estoy inventando nada. A ver. Bueno, si no lo tiene, no importa. Por favor, usted en su Biblia, acompáñeme a 1 Corintios capítulo 15 y versículo 33, en la versión Reina Valera del año 95. Primera de Corintios 15, 33, en la versión Reina Valera del año 95. Dice, no os engañéis, acá lo tiene usted en pantalla, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos a leerlo una vez más. No se engañen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos a buscarlo en pantalla nada más, en la versión NTV y luego PDT. En la NTV dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces acá ya vamos sumando algunas cositas. Y en la versión PDT dice, no se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres. Sabemos que hay buenas costumbres, ¿verdad? Sabemos que las hay. Pero las malas conversaciones pueden dañar esas buenas costumbres. No hace falta ni siquiera que yo sea amigo de esa persona, con solo que yo mantenga conversaciones con personas
que no tienen a Cristo o que dicen ser cristianas pero que no respetan al Señor, solo una conversación puede dañar una buena costumbre. Y eso tenemos que tener cuidado porque hay buenas costumbres que no debemos perder nunca. Hay buenas costumbres que esta sociedad empezó ya a corromper y a decir que no están así. Pero si están en la palabra del Señor, hay costumbres que uno no debe nunca perder. Yo recuerdo que yo había hecho de mí la costumbre de perdonar, estando acá en Argentina, y luego viajé a El Salvador y estuve sirviendo en la congregación donde yo servía antes allá también, y se me acercó un hermano de la congregación, era músico, estaba en la alabanza, pero era un amargado por mil, y todo amargado encima es criticón y murmurador. Y solamente por prestarle mis oídos a esa persona murmuradora, me contagió la amargura. Bien dice la palabra de Dios también en Hebreos, que tengamos mucho cuidado, no sea que brotando entre ustedes alguna raíz de amargura contamine a muchos. Y la amargura es tan sutil que es como un dardito. Solamente hay que escuchar una vez a un amargado que ya se te contagia la amargura. ¿Estás conmigo en la iglesia? Por eso le da frío después, ¿ves? Porque ni amén dice, ¿ves? ¿Se da cuenta? Entonces, hay que prestarle atención a nuestras amistades y a nuestro entorno, porque las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Entonces, yo quiero que usted anote hoy, haga una nota mental o en su teléfono, donde usted quiera, empiece a prestarle atención a las personas con las que usted conversa. Yo entiendo, hermano, que a veces uno como pastor no puede andarse metiendo tanto porque si no la gente dice, ¿qué son ustedes? ¿Una secta? Y sí, te dicen esas cosas, qué sectario ese pastor. Te mandan a decir por redes sociales un montón de cosas, una cesta, ¿verdad? O no somos la mafia. Bueno, yo entiendo que hay gente que va a decir un montón de cosas, pero también el apóstol Pablo escribió algo muy sabio y dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, que yo con el amargado y con el murmurador puedo hablar, pero ¿me convendrá? No me conviene, porque me contamina, porque me hace ponerme en contra de las personas que yo no me tengo que poner en contra. Entonces, no me conviene. Entonces, no soy sectario, no estoy en una secta, simplemente no me conviene hablar con ciertas personas. ¿Estás conmigo en la iglesia? Ahora, prestémosle atención a eso. Porque a veces nosotros nos creemos más buenos que Dios. Se va la persona de una iglesia y se va mal, murmurando, dividiendo, y siempre hay un hermano que se cree que lo va a traer de vuelta. Y yo he visto incluso a pastores, ¿escuchó bien? Pastores he visto, que por tener ese corazón de traerse al que se fue dividiendo y murmurando, casi se lo llevaron con el río. A pastores. Entonces yo digo, si incluso pastores fueron engañados por la astucia de un corazón murmurador y jezabélico, no piense que usted puede correr el mismo peligro. No nos creamos más buenos que Dios. Hermanos, cada vez que alguien se va de una congregación, usted debería preguntarle a su pastor cómo se va tal hermano. Pero no, muchos lo que hacen es que se van por la espalda. ¿Y por qué te fuiste? No, es que uno sabe, el pastor aquí, el pastor allá, la pastora aquí, la pastora allá, fulanito, el hermano Alberto, Dani, no sabe lo que me hicieron. Y yo digo, hermano, y si fuera tan grave, ¿por qué solo se va esa persona? Préstele atención, hermano, porque hay gente que tiene ese deseo solamente de dividir, de causar daño. Mejor pregúntele a su líder cómo están las cosas. Pregunte, porque cuando usted conozca la otra cara de la moneda se va a dar cuenta que hay cosas que no estaban bien, que no eran correctas. ¿Me estoy dando a entender? Ok, entonces otra vez, las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Fíjese que yo he visto gente que por andar cuchicheando con la gente equivocada, de la nada ya se dejan de congregar. Qué raro, ¿no? Uy, ¿está conmigo, hermano? Está muy serio hoy esta noche. Hay gente que por hablar con alguien ya no quiero servir, pastor.
Habla con una persona y ya tiene problemas en el matrimonio. Habla con una persona y ya se pelea con los hijos se ponen rebeldes con los padres, se pelean con el jefe. Hermano, hay conversaciones que son malas y corrompen las buenas costumbres. Prestémosle atención a nuestras afinidades. La NTV dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Acá ya no solo habla de conversaciones, sino de compañía. Y para ser compañía no hace falta ser amigo, no hace falta ser mejor amigo, ni esposo, ni nada. Simplemente te hago barra, dicen en El Salvador. No sé si acá se entiende. Te acompaño. ¿Cómo más se puede decir coloquialmente acá eso? En El Salvador dicen, vení, haceme barra, quiero hacer tal negocio, vení, haceme barra, voy a viajar a tal lugar. Bueno, se entiende, ¿verdad? Una mala compañía corrompe el buen carácter. ¿Qué carácter queremos nosotros? El de Cristo. Y yo por tener malas compañías me pierdo de alcanzar más el carácter de Cristo y empiezo a contaminarme del carácter de este otro. Hermano, mire, no nos engañemos. Yo sé que esto no está en la Biblia. Pero es cierto, ¿verdad? Que dice la Biblia, iba a decir ya, ¿verdad? El que entre lobos anda, ahí está, a aullar aprende. El que entre mieles anda, algo se le pega. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tantos dichos y refranes populares habrá al vicio, al gas. No, hermano, es porque es una sabiduría popular y se sabe, hermano. ¿Cuántas veces yo de chiquito, de jovencito, mi mamá me decía, vos te estás juntando con fulano, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Y porque estás haciendo cosas que yo no te enseñé. Estás hablando como fulano, estás hablando como sutano, estás respondiendo y actuando no como somos nosotros en esta casa. Porque hay influencia. Hay influencia. Y la PDT dice, no se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres. Entonces yo quisiera que anotemos lo siguiente, las personas con las que sentimos afinidad hablan más de nosotros de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Le puedo abrir mi corazón? ¿Sí? Bueno, no le abro, o sí le abro el corazón. Yo sí le voy a abrir el corazón, igual te lo voy a contar. Uno de pastor quisiera que las ovejitas fueran más cercanas a uno como pastor, porque por algo somos los pastores, ¿verdad? Digo yo, pienso, es algo que para mí es como medio lógico, pero no siempre resulta. Las ovejitas vienen y sienten afinidad por ciertas personas y uno dice, ¿por qué sentirás afinidad por tal persona o con tal persona? Y a veces uno se da cuenta, ¿no? Ya me ha pasado acá, aunque usted no lo crea, ya me ha pasado acá lo siguiente, que hay gente que es murmuradora y yo digo, ¿y por qué fulano se siente tan en confianza y siente tanta afinidad con fulanito? Porque, diga conmigo, espíritus similares se asocian. Entonces, si tú sientes mucha afinidad por alguna persona, tú deberías de empezar a entender que tú tienes un espíritu similar a esa persona. Ya sé, otra vez le dije, yo entiendo que cuando digo estas cosas, muchos amenes no voy a cosechar. Pero usted se fijó que siempre un amargado anda con otro amargado. Un borracho siempre quiere un compañero, ¿verdad? Un fumanchín también quiere otro fumanchín. Eso es así, hermano, eso es así. Entonces tenemos que empezar a prestarle atención. Che, ¿y yo por qué siento afinidad siempre con los borrachos? ¿Y no habrá un borrachín por dentro ahí al que uno tiene que renunciar? Porque yo siempre tengo afinidad con los empresarios. Y bueno, ¿será que hay un empresario dentro tuyo? Porque yo siento tanta afinidad con los que sirven apasionadamente a Cristo y porque eres un servidor de Cristo. Porque siento afinidad con los predicadores. ¿Y no será que eres predicador? El entorno que tú eliges y con el que te sientes cómodo habla de ti. Si quieres conocerte, empieza a observar la gente que te cae bien.
empieza a observar la gente con la que tú te juntas, empieza a prestarle atención a la gente con la que sientes afinidad. Me estoy dando a entender, estoy dándole sabiduría, hermano, acá, porque seguimos hablando acerca de esto de cambiar la mentalidad. Dios nos está cambiando la mente. Amós 3:3 en la versión PDT, Amós 3:3 dice: si dos andan juntos, ¿no es porque se han puesto de acuerdo? La versión Reina Valera del 60 dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. La razón por la que andan siempre en pares es porque están de acuerdo con las mismas cosas. Yo recuerdo hace muchos años experimentar una situación en la que el pastor se veía re bueno y la pastora era Jezabel. Y yo decía, pero ¿será? ¿Qué onda, no? Yo voy a empezar a orar y voy a hablar con el pastor porque esto no puede ser así. Y en una conversación me di cuenta que ambos pensaban igual. Nada más que uno hacía policía bueno y el otro hacía policía malo. ¿Y por qué? Y estaban de acuerdo. ¿Cómo si no siguen casados? ¿Cómo si no siguen pastoreando juntos? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces hay que prestarle atención a la gente con la que uno se siente cómodo y con la que uno anda caminando. Porque cuando yo ando al lado de una persona, espiritualmente es como cuando uno pone dos bueyes para trabajar un campo. Es lo que dice la palabra de Dios. Se ponía el buey viejo y el buey joven para trabajar el campo. El buey joven aportaba la fuerza y el buey viejo aportaba ya vamos a decir así, la sabiduría y el aplomo, y enseñaba, marcaba el ritmo. Entonces yo tengo que pensar, ¿por qué me he puesto el yugo con este fulano? Porque si yo me pongo yugo con una persona que no es Cristo, estoy trabajando otro campo. Y no estoy trabajando el campo del Señor, la viña del Señor. ¿Cuántos quieren trabajarle y servirle a Cristo? Ojo con quién te asocias. Ojo con quiénes son tus amistades. Amén. Ahora, yo sé que hasta el momento parece como bien sectario y quédese tranquilo que ahora le vamos a poner el contrapeso. 1 Corintios 5 del 9 al 11. 1 Corintios 5 del 9 al 11 en la versión NTV. La palabra de Dios es muy clara y dice: cuando les escribí anteriormente, dice el apóstol Pablo, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Todos conocemos a alguien así. No dice mucho más, pero no importa. Pero mire acá, pero no me refería a los incrédulos. No me refería a los incrédulos, es decir, a los no cristianos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Mire lo que dice. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir, dice el apóstol Pablo, permítame, lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente, que afirma ser cristiano, y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Amén. Entonces hay que tener más cuidado con la gente que se va mal de la iglesia que con la gente incrédula. ¿Queremos ser una iglesia bíblica o queremos ser una iglesia evangélica? Bíblica. Hay que tener más cuidado con la gente que se va mal de nuestra iglesia que con la gente incrédula. Nosotros a veces somos muy partidarios. No, bueno, pero él está apartado, pero bueno, él se fue mal, casi dividió la iglesia, pero bueno, es el hermano. Y acá yo veo que el apóstol Pablo dice que con esos ni siquiera hay que juntarse a comer. Porque dice que es cristiano. ¿Y cómo puede dar un cristiano ese fruto? No. Fruto de división no puede dar un cristiano. ¿Está dividido Cristo? No, no está dividido Cristo. El que divide es el enemigo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa gente.
Pero luego el apóstol Pablo nos dice, bueno, está bien, no se vayan al otro extremo. Yo no estoy diciendo que ustedes no se junten nunca con nadie del mundo, porque hermanos, si están en el mundo y van a tener sus, ¿cómo se dice? Sus debilidades, van a tener sus pecados, van a tener sus errores, van a tener sus faltas. ¿Quién del mundo no miente? ¿Quién del mundo no peca sexualmente? ¿Quién del mundo no tiene un vicio, una borrachera? ¿Quién del mundo, hermano, con que a veces los cristianos fallamos así? Por eso el apóstol Pablo no dice que hay que no juntarse nunca con ellos, sino que dice que hay que tener cuidado. ¿Podrá tener comunión la luz con las tinieblas? Si yo nunca me relaciono con gente del mundo, nunca voy a poder ganar almas. ¿Me estoy dando a entender? Espero que sí, hermano. Porque algunos dicen, no, yo por eso no me junto con nadie del mundo. No, bueno, tranquilo, no seas tan fariseo. Es que eso significa fariseo. Fariseo significa apartado. Ellos se apartaban para, entre comillas, mantenerse santos, pero no es la santidad esa a la que se refiere la palabra. A la que se refiere la palabra es, santo es que yo me aparto en mi corazón para el Señor, y aunque yo esté en el mundo no me contamina, sino que yo ministro al mundo de Cristo y no el mundo de mí. Cristo estaba en la tierra, y cuando dice que se acercaba a Satanás, dice, ahí viene el que gobierna este mundo, pero él no tiene nada en mí. ¿Cuántos son de Cristo aquí? Bueno, no tiene que haber en nuestro corazón nada de Satanás. ¿Me dice amén? Bueno, ahora, nuestro entorno es muy poderoso y genera influencia en nosotros. Y esa influencia que ese entorno hace en nosotros puede ser negativa, o positiva. Entonces tenemos que ver el ejemplo del rey Saúl en 1 Samuel 10, del 9 al 12. Yo se lo leo, dice, porque no sé en qué versión lo puse. Efectivamente, desde el momento que Saúl se dio vuelta para irse, miren lo que dice acá, Dios le cambió la vida. Todo sucedió tal como dijo Samuel. Saúl y su siervo se fueron a Gibeá Elohim para reunirse con un grupo de profetas. El Espíritu de Dios se apoderó de Saúl y él profetizó junto a ellos. Algunos que habían conocido a Saúl antes lo vieron profetizar y se preguntaron unos a otros, ¿qué le pasó al hijo de Quis? ¿Es uno de los profetas? Y un hombre que vivía allí dijo, sí, y parece ser el líder. Por eso se hizo famoso el dicho, con que Saúl también entre los profetas. Saúl no era profeta. Saúl no era profeta, pero por estar entre profetas, profetizaba. Por Saúl estar con Samuel el profeta y por juntarse con el grupo de profetas, se terminó contagiando de la unción profética. Y en lugar de hablar macana, profetizaba de parte del Señor. Entonces, ojo con la gente con la que te reúnes. Tened cuidado. Mire, hermano, no se crea más bueno que Dios, ni usted ni yo. Elijamos bien a las personas con las que nosotros vamos a pasar nuestro tiempo. Porque si yo las elijo con sabiduría y con astucia, lo bueno de esas personas se me va a pegar a mí. Por eso, si usted quiere ser un siervo de Dios, ¿con quién tendría que juntarse? Con siervos de Dios. ¿Usted quiere ser predicador? ¿Con quién deberías juntarse? Con predicadores. ¿Usted quiere ser un evangelista? Debería estar cerca de los evangelistas. ¿Quiere ser profeta? Acérquese a los de la unción profética. ¿Quiere ser un buen servidor? Acérquese al mejor servidor de la iglesia. ¿Está conmigo? Porque esa influencia es la que nosotros necesitamos que se nos pegue. No seamos mediocres y tengamos la siguiente mentalidad. La mentalidad mediocre a la que me refiero es la siguiente. Bueno, pero este está peor que yo. Eso es como un aliciente. Yo me estoy conformando y me estoy dando anestesia diciendo, este está peor que yo. Yo no quiero compararme con gente que está peor que yo. Si yo quiero realmente vivir una vida en victoria,
sentado en lugares celestiales, como el Señor me ha dicho que me ha sentado en lugares celestiales, yo no me junto con perdedores, me junto con ganadores. Si yo nací pobre, no es mi culpa. Pero si muero pobre, sí es mi culpa. Entonces, si yo nací pobre y quiero salir de la pobreza, no me junto más con los pobres. Ya no suena tan piadoso, ya le voy a explicar. Me empiezo a juntar con la gente de negocios y empiezo a aprender de ellos. No es que ahora voy a despreciar a los pobres, pues si todavía yo sigo siendo pobre, no me voy a creer piojo resucitado, me van a decir, ¿verdad? No, me refiero a aprender, porque generalmente el pobre tiene prejuicios hacia el rico. Y cuando yo cruzo la barrera del prejuicio y empiezo a aprender del empresario, del rico, yo me doy cuenta que él hace cosas de manera diferente a mí. Y por eso él es empresario y yo soy pobre. Yo sé que quizás estoy retorciendo algunas mentalidades y justamente eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Ser cristiano no significa que tengamos que ser gente de escasos recursos. Tampoco estoy procurando que amemos la riqueza, ni al dinero. No. Pero también salgamos de la escasez. Salgamos de la escasez porque Dios no es escaso. Dios no es escaso. Pudiendo prosperar, ¿vamos a vivir mal? Si fuera que estamos viviendo en un sistema horrible, empobrecedor, el que nadie es rico, yo lo entendería, hermano. Pero si podemos prosperar, ¿por qué vivimos como vivimos? Alguna mentalidad hay que cambiar. Ahora, si yo no vengo de familia de ministros, pero yo siento que Dios me ha llamado al ministerio, me tengo que empezar a pegar a los ministros para yo aprender. Le estoy tratando de dar este mensaje y aplicárselo a todas las áreas de la vida, porque yo entiendo que no todos van a ser pastores, no todos van a ser ministros, hay otros que tienen que ser empresarios, otros que tienen que ser profesionales, arquitectos, ingenieros, dentistas. Yo quiero que en esta iglesia empiece a despertarse esa cuestión de empezar a salir adelante. Por favor, los muchachos, no todos tienen que ser pastores. Si Dios no te ha llamado al pastorado, no estás obligado a ser pastor. Si tú sientes que tienes que estudiar en la universidad, estudia, pero empieza a acercarte a la gente que estudia en la universidad. Y aprende de los exitosos, aprende de aquellos que ya han logrado algo que tú no has logrado. ¿Le vas a ir a preguntar de matrimonio al que ya se divorció 5 veces? Bueno, puedes aprender lo que no hay que hacer. Y él o ella te lo va a saber decir bien. Pero si yo quiero un buen matrimonio, tengo que ir y acercarme a aquel que yo veo que tiene un matrimonio sano. Aquel que tiene a sus hijos en sujeción y obediencia, pero no por obligación, no como algo legalista, sino como sujeción por admiración a sus padres. De ese tengo que aprender yo cómo ser un mejor papá. Puede ser que me estoy dando a entender o ya hice mucho lío, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, Saúl entre los profetas. Wow, mira, y estamos hablando de Saúl, un rey que no era muy famoso, después se convirtió bastante en una persona mala. Pero en su momento, por reunirse con gente correcta, Saúl quedó bien parado. Así que quiero decirte que es posible que tu vida esté como esté por la gente que es tu entorno hoy. Mateo 26, 73. No menospreciemos la palabra. Yo sé que a veces el evangélico está esperando que uno hable en lenguas y tire poderes, pero el cambio de mentalidad es importante. El evangelio no solo atraviesa la eternidad, atraviesa la vida terrena también. Y tenemos que aprender a vivir la vida cristiana en la tierra con los ojos puestos en el cielo. Mateo 26, 73 dice, un poco después, los que estaban allí se le acercaron y le dijeron a Pedro, tú realmente eres también uno de ellos. Se nota por la forma en que hablas. Si se puede subrayar eso, por favor, subrayámelo. Se nota por la forma en que hablas. Pedro quiso
negar al Señor todo lo que pudo, pero la influencia de Jesucristo sobre Pedro era tan grande que aún su manera de hablar lo delataba. Entonces, cuando nosotros pasamos tiempo con el Espíritu Santo, se nota. Cuando pasamos tiempo con Cristo, se nota. Uno se da cuenta quién lee la Biblia y quién no la lee por cómo hablan. Uno se da cuenta quién ora y quién no ora por cómo hablan. Moisés había subido a lo alto del monte y cuando bajó tenía que tapar su rostro porque su rostro resplandecía. ¿Y por qué resplandecía? Porque él estaba hablando con el Dios que resplandece. Cuando pasamos tiempo en la gloria, nos movemos como gloriosos. Cuando pasamos tiempo en la unción, nos movemos como ungidos. Cuando hablamos con Cristo, hablamos como Cristo. Cuando nos impregnamos del Espíritu Santo, se nos nota. Amén. Entonces, fíjese que las personas con las que usted se puede estar juntando pueden estar ejerciendo más influencia sobre usted que usted sobre ellos. Fíjese usted que a lo mejor usted se junta con una persona inconversa y quizás usted no llega a los niveles de la persona inconversa en cuanto a pecado, pero sí cambia su adoración, sí cambia su alabanza, sí cambia su oración. Entonces, esa persona le está influyendo más a usted de lo que usted debería influir en él. La palabra del Señor dice que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Ahora, ¿por qué es tan importante entonces estar con la familia de la fe? No se trata de que nosotros no hablemos más con gente del mundo. Se trata de que pasemos más tiempo con los de la familia de la fe y con los de afuera pasemos tiempo con el objetivo de ganárnoslos para Cristo. Nuestras relaciones deberían ser mayormente con la gente cristiana, con los que tienen a Cristo, con los que tienen a Jesús en su corazón y con los que han entregado su vida a Cristo Jesús. Hasta ahí me voy a entender. Ahora, a los demás, yo debería de también procurar pasar un tiempo con el objetivo de decir, a ver cómo me lo puedo traer a los caminos del Señor para que conozca a Cristo. Así debería ser nuestra vida cotidiana. ¿Está conmigo la iglesia? No se me disperse, por favor. Primera de Pedro 4:10, en la versión Reina Valera contemporánea, RVC, dice, cada uno de ustedes recibió, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Lo leamos otra vez, por favor. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios, escuche, en sus diferentes manifestaciones. ¿Cuántos quieren más de Cristo acá? ¿Cuántos quieren ser más como Jesús acá? ¿Cuántos quieren llegar a niveles más profundos de la gloria de Dios? Júntese más con la gente cristiana que con la gente del mundo. Porque acá dice Pedro, el apóstol, que cada uno de nosotros tenemos un don, una gracia que nos ha sido dada del Señor para nosotros. Y dice que es multiforme la gracia del Señor. Es decir, que los dones que Dios da, no a todos les va a hacer hablar en lenguas, a otros les va a dar otras capacidades especiales, dice otra versión. Entonces, si yo quiero edificar la iglesia de Cristo y quiero también ser edificado, yo debo de exponerme a tiempos de comunión con mis hermanos en Cristo, porque ellos a su vez tienen dones que yo no tengo. Una versión dice, tienen capacidades especiales que yo no tengo. Y a su vez yo tengo dones especiales, capacidades especiales que ellos no tienen. Y las tengo que poner al servicio de ellos, así como ellos las ponen al servicio de mi vida. Y de esa manera estamos siendo nosotros ministrados. La nueva versión, la Nueva Biblia de las Américas dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora vamos a Romanos
capítulo 12, del 4 al 9, en la versión NTV. Ahí lo va a tener usted en pantalla. Si quiere, solo anótelo y léalo, porque se me fue el tiempo y me interesa dejar bien esta enseñanza hoy. Espero que usted vaya al YouTube de la iglesia y las vuelva a ver, a las prédicas. Es importante eso. ¿Sí? Bueno, Romanos 12, del 4 al 9, dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. Dígalo conmigo, por favor. Y nos pertenecemos unos a otros. Al que tenés al lado, atrás, decirle: nos pertenecemos unos a otros. Versículo 6 dice: Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes. ¿Para qué? Para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio, mira qué hermoso esto, me encanta. Si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Y esto es importante: no finjan amar a los demás. No finjan amar, no finjan el amor. Dice: ámenlos de verdad. Amén. Y eso hay que aprender a hacerlo, a un amor no fingido, a amarnos de verdad. Ahora, el amor es una decisión. Otro día vamos a hablar mejor de este tema del amor no fingido. Pero es importante que nos expongamos a tiempos de comunión como hermanos. Esa cuestión, yo entiendo que tenemos cosas que hacer al día siguiente. Todos los días hay afanes. Dice la Biblia, cada día tiene su propio afán. Y yo entiendo que todos tienen que levantarse al día siguiente, ir a trabajar, aguantar un jefe, aguantar al compañero, qué sé yo. Hay un sinfín de cosas en nuestra vida cotidiana. Pero si no tenemos tiempo para la familia de la fe, estamos mal. Estamos mal. Nosotros deberíamos de apartar un tiempo, pero de manera natural. Por eso me llama la atención que dice: ámense unos a otros con un afecto genuino. Esa me parece es otra versión, pero no importa. Subrayalo. Ámense unos a otros con un afecto genuino. Eso, por favor. Ámense unos a otros con un afecto genuino. Eso de ser genuinos me gusta mucho, porque ¿qué hace el evangélico? El evangélico busca el tiempo para estar con los hermanos acá, en el día que le rendimos culto al Señor. Y está bien, nos vemos, nos abrazamos, charlamos un poquito, pero deberíamos de nosotros ser una comunidad, ¿o no? De hecho, cuando usted ve el banner que tenemos ahí atrás, dice: somos una comunidad de fe en Cristo Jesús, entre otras cosas, que ama el amor de familia. Esa es nuestra identidad. Yo acá no vine a celebrar misas martes, jueves y domingo. ¿Hola? Yo no vine a hacer misas martes, jueves y domingo. Yo vine a edificarle una casa al Señor. Y en una casa vive una familia, donde hay padres y hermanos. Así que el que tenés a tu lado, o al otro que tenés a tu lado, o atrás o adelante, decirle: nos pertenecemos mutuamente, decirle. Cuando nosotros aprendamos a vivir en comunidad, si me ayudas con un pianito, cuando aprendamos a vivir en comunidad, nos vamos a dar cuenta que no siempre nos vamos a reunir para orar.
No, quédate ahí, el pianito es nomás. No siempre nos vamos a reunir en casa para orar. Tiene que ser algo genuino. A ver, levánteme la mano los que tienen algún amigo sincero, un buen amigo que uno dice, este es mi amigo. A ver, levánteme la mano. Y con ese amigo usted se la pasa hablando en lenguas. No, ¿verdad? ¿Qué haces con tu amigo? Ahí está, tomar café. ¿Puedo ser tu amigo? Charlar de otros temas. A ver, ¿qué hace alguien más con sus amigos acá? ¿Van al cine? Ok. ¿Puedo ser tu amigo? Porque también me gusta. ¿Quién juega fútbol con sus amigos acá? Levánteme la mano. Ahí está. ¿Quién come asado cuando tiene plata? Alguno va a decir, ¿ustedes comen asado? Bueno, pero hermanos, Hechos, la Biblia dice en el libro de los Hechos que la iglesia se reunía todos los días en sus casas para compartir los alimentos, para almorzar juntos, para cenar juntos, para tomar mate, aunque no eran argentinos, pero usted haga de cuenta que eran argentinos, tomaban mate los hermanos. Ser una comunidad, ser una familia, tiene que darse de manera natural. Si puede, trate de evitar al principio hablar de cosas de la iglesia porque siempre se presta para tirarle la lengua al otro hasta que usted lo conozca y se dé cuenta, no, este no murmura, este es de bendición. Bueno, ahora sí podemos hablar del Señor. Es que si nos vamos a juntar no es hablar de la iglesia, es hablar del Señor. No hay manera de murmurar o de criticar o de sacar el cuero si yo me junto para hablar del Señor. ¿De quién hay que hablar? De Cristo, de su palabra, de su amor. No del hermano, no de la Tere, no de la Luli, no de Schobert. Y que hayan santas rosas en las cosas. ¿Qué le importa? Hablemos del Señor. Si nosotros nos dedicamos a hablar del Señor y nos deleitamos en eso que dice ahí, al honrarnos mutuamente, ¿qué lío puede haber? Ninguno. Y si los hay, es porque ahí metió la cola el diablo, dicen, ¿verdad? Y si el diablo se metió, ¿qué hay que hacer? Echarlo. Y volvernos a juntar como familia de fe que somos. ¿Cuántos celebran la palabra del Señor? Amén. Entonces, mire, siempre en la congregación hay un hermano que es bueno animando, pero uno no lo sabe porque no lo conoce. Siempre hay un hermano que tiene una palabra buena ahí del Señor, ¿viste? Para darte. Pero como no nos conocemos, ahí andamos todos. Dicen en El Salvador, todos apachurrados así. ¿Se entiende el salvadoreñismo ahí? Todos así, agüitados. ¿Cómo dicen acá en cordobés? ¿Cómo? Achanchados así. Bueno, para eso está tu hermano que tiene el poder y el don especial para animar. A ver, yo le pregunto, yo sé que el don de animar no parece tan espiritual, pero es un don de Dios. ¿Por qué siempre trasladamos los dones a esto? Hay capacidades especiales. Por ejemplo, usted sabe que yo soy bien cafetero. Ya con esto voy a terminar. Usted sabe que yo soy bien cafetero y que yo no soy de tomar cualquier café. De hecho, ya tengo vetados algunos cafés. Ya los tengo vetados algunos. Y por eso me hacen bullying algunas personas. Me gastan. Porque un día fui a la casa de los hermanos Bello. Bello, bien pronunciado es Bello. Y Tere me hizo un café batido. Y yo no suelo tomar café batido. O era café en saquito. No me acuerdo qué era. En saquito de la marca que no me gusta. Pero a mí me gustó. El día que me lo hizo ella, me gustó. Entonces, ay, qué mamero que sos, me dice mi esposa. Y después los que me suelen hacer el té o el café, qué sé yo, me reclaman. Le voy a decir a la Tere que te haga el café mejor, porque con ella sí te lo tomás.
Manga de celosos, tóxicos, carnales. Es una broma. ¿Pero por qué cree que pasa? Porque ella tiene un don especial para servir. Una capacidad especial que Dios le ha dado para servir con amor a las personas. De hecho, cuando tú estabas en otras congregaciones, eras tú la que los recibía en la puerta y los acomodabas. Ella tiene una capacidad especial para servir a los demás. No está hablando en lengua, no está profetizando, no levantó un paralítico. ¿Y qué importa? No despreciemos los dones que dice la palabra que Él nos ha dejado a la iglesia. No todo se traslada a la parte mal enfocada de lo espiritual. Hay cosas que tienen que ser un poquito más humanas. Y entiéndame bien lo que le estoy diciendo, porque el Señor en su cuadridimensión tiene 4 rostros. Tiene el rostro de buey, tiene el rostro del águila, rostro de león y rostro de hombre. Eso lo dice Ezequiel y lo dice Apocalipsis. Y en algunos momentos hay que sacar la faceta del león. En otro momento hay que sacar la de buey, que es la del servicio y la de la humildad. Y en otros momentos hay que ser más humanos. Cuando se nos olvida ser humanos, ahí es cuando empezamos a señalar y nos volvemos fariseos, legalistas. Y el mensaje de hoy tiene que ver con que se nos pegue el rostro de hombre del Señor a nosotros. Que no se nos olvide que seguimos estando en la tierra, que seguimos siendo pecadores, que seguimos teniendo faltas. Y, como dice Gálatas, si alguno de ustedes cae en pecado, bueno, que otro lo restaure con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que seas tentado en lo mismo y caigas. Ese es el rostro humano del Señor, el rostro de hombre. ¿Cuántos me dicen amén a la palabra? A ver, yo quisiera que hoy vamos a cortar la transmisión y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién me puede decir de alguien de acá de la iglesia una capacidad especial